Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Tenía unas ganas tremendas de hacerme un bolso de lana, tipo zurrón, tipo bolsazo de lana, tote bag, y aquí lo tenemos. Es el bolso Teddy Bear que me recuerda a un osito de peluche que es súper achuchable y que está hecho además con un punto que ya tenemos en el canal, el punto nube, que forma parte de la colección de puntos que estamos haciendo aquí en Querer es Tejer, la colección de puntos Querer es Tejer. El cierre es con botones y trabillas para que lo puedas adaptar. Y fíjate, trabajamos el punto nube. Si no me sigues por Instagram, sabes que me puedes encontrar como Querer es Tejer. Sabes que estamos haciendo una colección de puntos y uno de ellos es este, que ya lo tienes en el canal. Fíjate en la estructura del bolso. Tiene una parte central que sería la base y luego de ahí parten los dos frontales y los dos laterales que son las asas. Con lo cual las costuras también son mínimas porque solo las hacemos al final del bolso para poder ya montarlo. Pero en realidad es todo el rato hacer el punto nube, así que te recuerdo, lo tienes en el canal, forma parte de la colección de puntos que estamos haciendo y te recuerdo también que me encuentras en Instagram como Querer es Tejer y así me puedes enseñar tus puntos, tu colección de puntos y cómo vamos aplicándolos a diferentes proyectos. Vamos con el listado de materiales y hoy he utilizado 4 ovillos de 100 gramos de Valeria di Roma, que es para una aguja de 6,7 y yo he utilizado una aguja de 6 para que me quede bien fruncidito. No he necesitado forro. Necesitarás también unos botones para hacer las trabillas del asa. Necesitarás también aguja lanera, tijeras y algún otro detalle que tú quieras para decorar. Por ejemplo, yo le he puesto estos cierres de aquí que son como de cuero, pero eso ya es a tu elección. Bien, pues como te digo, el punto ya está explicado en el canal, es uno de nuestros puntos de colección, el punto nube, y que está explicado mucho más lentamente en ese vídeo, en el que puedes ver cómo se hace más lentamente si aquí lo ves que lo hago más deprisa o te queda alguna duda. Como el efecto que yo quería conseguir era el de un bolso de lana cálido y muy esponjoso y achuchable, he utilizado esta lana que es de Valeria di Roma, que la verdad es que la tenía de hace bastante tiempo por casa y que es de diversos colores. Es para trabajar con una aguja de 6, 7. Yo he trabajado con una aguja de 6 porque siempre me gusta bueno, que los bolsos queden un poco más ceñiditos el punto. Vamos a empezar trabajando lo que es la base del bolso. Verás qué divertido es hacer este bolso. Vamos a hacer nuestro nudo deslizado y vamos a montar 35 puntos de cadena. El punto nube se realiza con un múltiplo de 4 más 3. En este caso voy a hacer 32 puntos, que es un múltiplo de 4, 8 por 4, 32, y luego le voy a añadir 3 puntos más, 32, 33, 34, 35. Si quieres hacer la base más larga o menos larga, lo puedes hacer, pero debe ser un múltiplo de 4 más 3, ¿vale? En mi caso, con una aguja de 6 y con esta lana gordita, voy a hacer 35 puntos de cadena. Voilà, aquí tengo mis 35 puntos y ahora lo que vamos a hacer es levantar un punto cadena adicional y la primera fila del punto nube es hacer un punto bajo en cada punto. Este punto cadena es para girar, así que nos vamos al segundo desde la aguja y hacemos un punto bajo en cada punto. Si eres principiante, colócate aquí un marcador para saber cuándo empieza y cuándo acaba tu fila. Y también, como siempre te digo, si eres principiante, cuenta tus puntos. Es una manera de aprender. Bien, pues la fila número 1, un punto bajo en cada punto, con lo cual cuando llegue al final tendré 35 puntos bajos. Fila número 1 del punto nube, puntos bajos. Fila número 2, levantamos un punto cadena para poder girar y giramos nuestra labor. Esta cadenita siempre es para girar, así que nos vamos aquí. Este sería nuestro primer punto. Ahí hacemos para empezar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Bien, en la fila número 2 empezamos con 4 puntos bajos. Ahora vamos a hacer el punto nube en sí, que es, entramos en el siguiente punto y hacemos un punto bajo. Tomamos lazada. En el mismo punto hacemos un punto alto, que es pasar por 2 y por 2. Y en el mismo punto de base hacemos un punto bajo nuevamente. Punto bajo, punto alto, punto bajo. A partir de aquí, en la fila número 2, vamos a ir haciendo 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y el punto nube. Es decir, punto bajo, lazada en el mismo punto, un punto alto y en el mismo punto, un punto bajo. Y nuevamente
3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Fíjate que solo hacemos 4 al principio, ahora son 3 y nube, 3 y nube, ¿vale? Punto bajo, punto alto, punto bajo. Y así, vamos hasta el final. 3 puntos bajos, punto nube, 3 puntos bajos, punto nube. Si lo estás haciendo bien, cuando llegues al final verás que tienes aquí un punto nube. Aquí vas a seguir con tu secuencia de punto nube, 3 puntos bajos. Llegará un momento en el que te quedarán 3 puntos, ¿vale? Si no te has saltado ningún punto, así te debe quedar. Y aquí ahora harás tu último punto nube, punto bajo, punto alto, punto bajo en el mismo punto de base. Y en esta fila número 2 te deben quedar aquí 2 puntos. Pues los hacemos 1 y 2. Esta es la fila número 2 de este punto. Vamos a por la 3. Levantamos una cadena, giramos la labor. Este es nuestro primer punto. Esta es la cadena, este es nuestro primer punto. Ahí. Hacemos un punto bajo y 2 puntos bajos, la fila número 3. Ahora aquí que nos encontramos, que hicimos 3 puntos juntos para formar la bolita del punto, pero si hiciéramos un punto en cada punto aumentaríamos nuestra base, con lo cual vamos a tener que hacer un solo punto. ¿Y cuál cogemos de los 3? El último. Fíjate, este es el punto bajo, este es el punto alto y este es el punto bajo que hicimos juntos. Pues nos vamos al último punto bajo, ahí, y hacemos un solo punto por cada punto nube. De esta forma se nos forma la bolita tan bonita. Y ahora seguimos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Te acuerdas que la secuencia eran 3 puntos bajos? Pues aquí tenemos que tener 3 puntos bajos. Los hacemos 1, 2 y 3. Y que nos encontramos con la bolita. En la bolita buscamos nuestros puntos y nos vamos al tercero. Y ahí hacemos un solo punto bajo por cada punto nube. Y así vamos. Luego al final teníamos 4 puntos. ¿Te acuerdas que empezamos con 4 puntos? Pues como ahora vamos para el otro lado, vamos a acabar con 4 puntos. Bien, así se hace la fila número 3. Y fíjate muy bien porque ya el trabajo, luego cuando te diga repetir patrón, se refiere a repetir estas filas. Bien, la siguiente fila levantamos un punto cadena, la fila número 4, y es como si fuera la número 2, pero en lugar de empezar con 4 puntos bajos, empezamos con 2. 1 y 2. ¿Te acuerdas que aquí empezábamos 4 puntos y luego el punto nube? En la fila esta de aquí, de intercalación, empezaremos con 2 puntos bajos. Y automáticamente haremos nuestro punto nube, es decir, un punto bajo, un punto alto en el mismo punto de base y un punto bajo en ese mismo punto. ¿Y ahora qué haremos? Seguir con nuestra secuencia igual que hicimos en la fila número 2, es decir, 3 puntos, solo cambiamos aquí el inicio, que hacemos 2. Y ahora, igual que en la fila número 2, hacemos 1, 2, 3 puntos bajos y en el siguiente un punto nube, es decir, punto bajo, punto alto, punto bajo en el mismo punto de base. Y seguimos con la secuencia. 3 puntos bajos y en el siguiente, en el mismo punto de base, punto bajo, punto alto, punto bajo. Así. Fíjate que aquí lo único que he hecho es la secuencia. Un punto nube, 3 puntos. Aquí cuando llegues al último, este es mi último punto, de un punto bajo, un punto alto, un punto bajo en el mismo punto de base. Ahora, como empezamos en esta fila con 2 puntos, aquí tienes que tener 4. Si lo estás haciendo bien, y si no, tira para atrás, porque si no, no te va a cuadrar. Aquí debes tener 4 puntos. 1, 2, 3. Y nuestro último punto, 4. Levantamos una cadena, giramos la labor y esta fila va a volver a ser una fila de cierre. ¿Vale? Es exactamente igual que esta, lo único que aquí empezamos con 4 puntos. Es decir, hacemos un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos y ya nos encontramos aquí con la bolita. De los 3 puntos de la bolita cogemos el último y ahí cerramos. En estas filas de cierre siempre te recomiendo que cuentes los puntos. Yo debo tener 35 hasta el final. Bien, pues así voy. Llego a la bolita, cojo mi último punto. 3 puntos bajos, esa era la secuencia, pues 1, 2, 3. La bolita, cojo el tercer punto. Y así hasta el final. Este es el patrón del punto.
A partir de ahora, y como te digo, lo tienes en el canal también, lo que vamos a hacer es simplemente repetir, es decir, ahora volveríamos a hacer la fila 2. Una vez acabada esta fila, volveríamos a hacer la fila 2. 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. En este caso, para la base, lo que hemos hecho es la fila 1 que nos repite y después hemos hecho la fila 2, la 3, la 4, la 5 y hemos vuelto a hacer la fila 2 y la fila 3 para conseguir este efecto. Como ves, hace como un rombo, ¿vale? Y este es el patrón que tienes que hacer para hacer la base, para conseguir este ancho que queremos en la base y que también va a ser el ancho que después tendremos en la parte del asa. ¿Vale? Eso lo veremos después. Pero consiste en repetir, como ves, el patrón del punto nube en esa secuencia que te he dicho. Ahora, entonces, para hacer los frontales. Un frontal ya lo tengo hecho. Vamos a ver cómo se hacen los frontales. Yo sí, ahora coloco el hilo aquí. Una vez tengo el cuadrante de base hecho tal como te he explicado. Si yo ahora trabajo entrando por las dos hebras, así, el tejido me va a quedar plano. Entonces lo que voy a hacer es coger la hebra de detrás, ¿vale? Ahí. Si yo entro por aquí haciendo punto bajo, esto me va a quedar plano, no me va a dar la forma de la base. Así que aquí vamos a coger desde el extremo de esta base que hemos hecho de 35 puntos y vamos a hacer nuestra fila número 1 del punto nube, pero cogiendo la hebra de detrás. ¿Esto qué nos va a hacer? Pues que se nos doble el tejido y nos dé la forma de base. En vez de quedar plano, va a quedar hacia arriba. Y esta sería pues la fila número 1 del punto nube. Ahora es todo el rato repetir 35 puntos cogiendo la hebra, eso sí, de detrás para que esto, ves, se nos doble y nos quede esta forma hacia arriba. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues vas a seguir subiendo con el patrón del punto nube, la fila 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, tan alto como tú quieras. Yo, mi bolso, como te digo, mide 40 por 40 y he hecho 21 bolitas, para que lo entiendas, contando las bolitas, pues he hecho 21, pero puedes hacerlo tan alto como quieras, ¿vale? Lo único que debes hacer aquí ahora es ya seguir por la parte de detrás con la fila número 2 de nuestro punto nube, que ya sabes que es empezar con 4 puntos bajos, punto nube y luego ya la secuencia de 3. Lo mismo que hemos hecho en la base y lo mismo que tienes, como te digo, te insisto, explicado en el canal paso a paso por si tienes alguna duda con este punto. ¿Vale? Es un poco difícil de explicártelo aquí porque estoy todo el rato girando el tejido y el bolso es grande, pero para que lo entiendas, hemos hecho esta base de 35 puntos, que es un múltiplo de 4 más 3, y ahora hemos hecho los dos frontales, ¿vale? Uno de los frontales, hemos hecho esta parte de aquí con los 4 rombitos, y a partir de aquí hemos cogido la hebra de detrás solamente para hacer uno de los frontales y el otro de los frontales. Y ahora lo que vamos a hacer es esta parte de aquí, el asa, que va a ser a su vez el asa y a su vez el lateral del bolso. Pero todo el rato es repetir el punto nube. La única diferencia es que empieza desde la base y que la primera fila, la fila número 1, la cogemos siempre por la hebra de detrás, tanto en los frontales como, ahora te explicaré cómo lo haremos, en las asas y lateral del bolso, ¿vale? Y lo demás es igual, ¿ves? Es el punto número 1 cogido, o sea, la fila número 1 cogido con la hebra de detrás y luego ya vamos haciendo el patrón del punto nube. Y esto al cogerlo por la hebra de detrás, pues ya nos da la formita de la base y así luego pues ya solo tenemos que coser, que ya te explicaré cómo lo haremos, pero vamos subiendo. Yo, ves, he hecho de estas bolitas, las vas contando hacia arriba, yo he hecho 21 bolitas, pero lo puedes hacer como tú quieras, ¿vale? Por detrás, como ves, es totalmente liso y lo he estado utilizando hoy todo el día y no he necesitado forro y va súper bien. Entonces, para las asas, en el otro lado de nuestra base, lo que tenemos que hacer primero es montar 7 puntos bajos. ¿Por qué 7? Necesitamos un múltiplo de 4 más 3. Pues lo mínimo que tenemos de 4 más 3 es 7. Hacemos 7 puntos bajos y aquí lo único que vas a hacer es lo mismo. Es decir, la primera fila, la fila número 1 de nuestro patrón, la vamos a hacer cogiendo la hebra de detrás. Fíjate que ya puedes ir escondiendo por ahí la hebrita que te queda.
y después de hacer nuestra fila número 1 cogiendo la hebra de detrás para que se nos forme esta forma de doblez en el bolso, vamos a seguir haciendo nuestro patrón. En este caso, como solo tenemos 7 puntos, pues hay mucho más rápido y solo vamos a tener una bolita por cada fila. Es decir, por ejemplo, ahora empezamos aquí la fila número 2, que ya sabes que es 4 puntos bajos, punto nube, que es un punto bajo, un punto alto y un punto bajo en el mismo punto de base y que acaba con 2 puntos bajos. Esto a estas alturas del bolso ya te lo sabes de memoria, ya lo verás. Pero bueno, es para que veas un poquito cómo se hace. Ahora haríamos una cadena, volveríamos a girar la labor y haríamos nuestra fila número 3. De esta forma iríamos subiendo tan largo como queramos nuestro asa. ¿Ves? Desde aquí, en esta parte de aquí de nuestra base primera que hemos hecho, una vez hemos hecho los 2 frontales del bolso, después de hacer los frontales, ahora hemos hecho exactamente lo mismo, pero con 7 puntos. La fila número 1 cogiendo la hebra por detrás y luego ya hemos ido haciendo el punto nube tan largo. ¿Y cómo de largo lo debemos hacer? Pues hombre, mínimo tenemos que hacerlo que nos abarque lo que es el bolso. Y luego a partir de aquí, pues tú vas a decidir un poco cómo quieres el asa de largo. Si lo quieres más o menos largo. Aunque, como te voy a explicar ahora, el asa lo trabajamos de una forma en el cual lo unimos con botones y trabillas para que lo puedas ir moviendo a medida que tú quieras. Si lo quieres hacer más prieto, más suelto, para que así a veces los bolsos de lana ceden, pues si te cede, pues nada, mueves un poquito los botones y de esta forma ya te va a quedar perfecto a tu medida. Entonces ahora lo que vamos a aprender es cómo cosemos este asa de aquí al cuerpo del bolso y lo mismo evidentemente harás en el otro lado. Bien, sigues un poquito más largo, tanto como tú quieras. ¿Ves? En el otro lado igual, hacemos nuestro punto bajo por la hebra de detrás, vamos subiendo el punto y vamos haciendo el punto nube exactamente igual, en un lado como en el otro. Esto es exactamente igual en los dos lados. Al final del asa, eso sí, en una de las partes vas a hacer puntos bajos simplemente y en el otro vas a hacer trabillas para colocar los botones. Si no sabes hacer una trabilla, te hago aquí un poquito cómo hacerlo, pero es muy sencillo. Haces un par de puntos bajos, 3 cadenas al aire, saltas 3 en la base, 1, 2 y 3 y 2 puntos bajos. Que el botón tuyo no es tan grande como el mío, porque esto es un botón que yo tengo bastante grande, pues en lugar de 3 espacios deja 2. Eso ya depende de cómo tú tengas los botones, ¿vale? Pero que para que lo entiendas, al final de una de las asas vas a acabar haciendo puntos bajos simplemente. Aquí cuando llegas al espacio de las cadenas, si has hecho 3 cadenas, pues rodeas de esta forma 3 puntos bajos. Si has hecho 2, pues 2. Lo que te decía, en una de las asas haces puntos bajos para luego coser los botones y en la otra haces estas trabillas para que así puedas hacer la medida de tu asa pues a gusto, si quieres hacerlo más largo o menos largo, depende del uso que le vayas a dar. Ahora vamos a aprender a coser ya todas las piezas. Una vez tienes las asas hechas con las trabillas montadas y la otra parte con lisa para colocar los botones, esta parte de aquí es a punto bajo y esta con trabilla, vamos a aprender a coser lo que es muy sencillo. Fíjate, esta parte de aquí ya la tengo cosida y vamos a coser esta de aquí para que lo veas. Lo vamos a coser a punto cangrejo. El punto cangrejo es un punto bajo que se cose de sentido contrario, ¿vale? Entonces, si esto no lo ves muy claro, aquí colócate marcadores. Yo lo veo bastante bien, pero si no, colócate marcadores antes de empezar. Y te vas a colocar, fíjate, en la parte de arriba del bolso, porque el punto cangrejo se cose al contrario. Vas a coger el hilo, lo vas a traer y aquí lo importante es que de las dos partes te asegures muy bien de que coges una y de que coges la otra. Y fíjate que el punto cangrejo es un punto bajo que va al contrario. Nosotros siempre tejemos desde la derecha hacia la izquierda y ahora estamos cosiendo de izquierda a derecha. Pero es lo mismo, cojo las dos partes del bolso, punto bajo. Y al coser del revés es como se forma este punto tan bonito que es el punto cangrejo. Cuando llegues aquí al huequecito del final, lo único que tienes que hacer es ir haciendo punto cangrejo, que es un punto bajo. Asegúrate muy bien de coger las dos partes del bolso, la de un lado y la del otro, hasta que llegues al final donde, ¿ves? Así cierras un poquito
la puntita del final del bolso y acabas haciendo los últimos puntos, que no son más que un punto de costura, pero en forma de punto cangrejo, para que nos quede más bonito. Y ahí ya cortamos y luego ya tendremos que esconder los hilos. De esta forma es como cosemos el asa y el lateral. Y mira, ¿ves? En una de las partes del asa lo dejé liso en punto bajo y cosí unos botones, y en el otro tengo las trabillas para poderlo poner a mi gusto, si quiero hacerlo más largo o menos largo, y también porque muchas veces el bolso cede, pues de esta forma lo podemos colocar a nuestra medida. Luego ya los cierres como tú quieras. Yo tenía estos de cuero súper, no son vintage, son bastante antiguos, que los tenía por casa, y estos son los que he colocado cosidos aquí, pero bueno, puedes colocar un botón como yo también he puesto aquí en el centro y hacerle un botón sencillo, o puedes colocarle una cremallera. Y como te digo, de verdad, el punto no necesita, es tan tupido que no necesita forro y es muy agradable de llevar. Espero que te guste, que lo hagas, que me lo enseñes por Instagram. Gracias por estar nuevamente conmigo y hasta pronto.